Introducción. El mensaje de la cruz es la sabiduría y el poder de Dios, un mensaje que todo cristiano en el mundo debe recibir y acoger. Doy las gracias y la gloria a Dios Padre, quien nos ha guiado para publicar el mensaje de la cruz. Numerosos miembros de la Iglesia Manmin alrededor del mundo han anhelado y esperado su publicación. Este audiolibro proporciona respuestas claras a muchas preguntas que gran cantidad de cristianos se han formulado. ¿Cómo era Dios el Creador antes del principio? ¿Por qué Dios creó al hombre e hizo que viviera en la tierra? ¿Por qué colocó Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? ¿Por qué envió Dios a su único Hijo como sacrificio expiatorio? ¿Por qué planeó Dios la providencia de la salvación por medio de una cruz de madera? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas. Este libro contiene mensajes llenos del Espíritu Santo, predicados por el reverendo Dr. Gerald Lee, que lo ilustrarán e instruirán para llegar a conocer y comprender la profundidad, inmensidad y lo grandioso del amor de Dios. El capítulo 1, titulado Dios el Creador y la Biblia, le presenta y le da a conocer a Dios y la forma como Él obra en usted. A lo largo de este capítulo encontrará evidencia del Dios vivo y se dará cuenta de la veracidad de la Biblia a la luz de la historia de la humanidad. El capítulo 2, titulado Dios crea y cultiva al hombre, prueba que la teoría de la evolución es falsa y que la creación de Dios es cierta y verdadera. Evidencia que Dios creó todas las cosas en el universo y que formó al hombre a su imagen. Además, este capítulo le muestra el verdadero significado de la vida humana y el propósito de Dios al levantar, edificar y cultivar a los seres humanos como sus verdaderos hijos espirituales. En el capítulo 3, titulado El árbol de la ciencia del bien y del mal, provee respuestas a las preguntas fundamentales de todo cristiano. ¿Por qué Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Este capítulo explica detalladamente el motivo y la razón de ello, y lo ayuda a comprender el profundo amor y la misteriosa providencia de Dios, quien forma, perfecciona y cultiva a los seres humanos en la tierra. En el capítulo 4, titulado El secreto oculto desde antes del inicio de los tiempos, expone la relación entre la ley de la redención de la tierra y la ley espiritual de la salvación del ser humano, basado en el capítulo 25 del libro de Levítico. También explica por qué todos los hombres estaban condenados a morir debido a sus pecados y cómo Dios había preparado un maravilloso camino para su salvación mucho antes del comienzo de los siglos. Por último, muestra por qué Dios había mantenido oculto el camino de la salvación del ser humano hasta el momento en que así lo determinó, y cómo Jesús reúne y cumple con las condiciones necesarias de la ley para la redención de la tierra. En el capítulo 5, titulado ¿Por qué Jesús es nuestro único Salvador?, explica el plan de Dios para la salvación del ser humano, que había estado oculto desde antes del inicio de los tiempos y que se cumplió a través de Jesucristo. Asimismo, nos detalla la razón de su crucifixión, las bendiciones y los derechos de los hijos de Dios, el significado del nombre Jesucristo, la razón por la cual Dios no ha dado otro nombre sino el de Jesucristo para que el hombre llegue a ser salvo, etc. Usted sentirá el inconmensurable amor de Dios y entenderá la implicancia espiritual de la profundidad del mensaje en este capítulo. En el capítulo 6, titulado La providencia de la cruz, le revelará el profundo significado de los sufrimientos de Jesús. ¿Por qué Jesús nació en un establo para animales y fue puesto en un pesebre siendo realmente el Hijo de Dios? ¿Por qué se hizo pobre? ¿Por qué fue azotado en todo su cuerpo, coronado con espinas y clavado en sus pies y manos? ¿Por qué sufrió ese tormento hasta el punto de derramar toda su sangre y agua? Este capítulo provee con respuestas exactas a estas preguntas que lo ayudarán a entender la implicancia de sus sufrimientos. Toda clase de enfermedades y dolencias, así como problemas tales como pobreza, desavenencia familiar, dificultades en los negocios y otros,
serán resueltos comprendiendo y teniendo fe en el significado espiritual de los sufrimientos de Jesús. Este capítulo lo ayudará a conocer el amor de Dios con tal profundidad que desechará toda clase de maldad y pecaminosidad y llegará a participar de la naturaleza divina. En el capítulo 7, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz explica el significado espiritual de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, justamente antes de morir. A través de estas 7 palabras en la cruz, Jesús completó la misión que había recibido de su Padre. Este capítulo enfatiza el gran amor de Jesús por la humanidad que todos debemos entender a fin de esperar su segunda venida y pelear la buena batalla de la fe hasta el final con la esperanza de la resurrección. En el capítulo 8, la fe verdadera y la vida eterna, le dirá que solo con fe verdadera nosotros llegamos a ser uno con nuestro novio Jesucristo. La Biblia nos advierte de algunos que dicen creer en el Salvador, Jesucristo, pero que no podrán ser salvos en el juicio final. La Biblia enfatiza no solo el hecho de aceptar a Jesucristo, sino también el acto de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre para alcanzar la salvación eterna. Usted podrá tener fe verdadera, la cual lo guiará al camino de la verdadera salvación cuando coma la carne y beba la sangre del Señor. Este capítulo también enseña la naturaleza de la fe verdadera, cómo obtenerla y qué cosas se debe hacer para alcanzar la completa salvación. En el capítulo 9, titulado Nacer del agua y del Espíritu, primero se menciona el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este intercambio concluye o resume el mensaje de la cruz. Su corazón debe ser renovado continuamente a través del agua y del Espíritu Santo hasta el regreso de Jesucristo, y deberá mantener íntegramente irreprensible su espíritu, alma y cuerpo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, momento en el cual el Señor lo recibirá como a su hermosa novia. En el capítulo 10 titulado ¿Qué es herejía?, ahonda en la naturaleza de la herejía y examina la falsa y negativa idea que muchos cristianos tienen acerca de esto. Hoy en día, mucha gente malinterpreta, reprocha o censura negligentemente las poderosas obras de Dios como heréticas o equivocadas porque no conocen la definición bíblica de herejía. Este capítulo advierte que no se debe censurar ni calificar las obras del Espíritu Santo como heréticas y explica sobre la herejía, cómo se debe distinguir el espíritu de verdad y el espíritu de mentira, y asimismo menciona algunas denominaciones heréticas. Finalmente, este capítulo enfatiza que se debe velar y orar continuamente y permanecer en la verdad a fin de no ser tentado por el espíritu de mentira. El apóstol Pablo dijo acerca del mensaje de la cruz que es la sabiduría de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, que dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todos podemos tener una fe verdadera, encontrar al Dios vivo y gozar de una vida cristiana al máximo cuando entienda el secreto oculto en la cruz y se dé cuenta de la profunda providencia que encierra el gran amor de Dios por la humanidad. El mensaje de la cruz es la enseñanza básica para su vida. Por lo tanto, es mi oración en el nombre del Señor para que este audiolibro sirva de fundamento para su vida cristiana y de esa manera pueda alcanzar la completa salvación y la vida eterna. Ginson Bin, director de la Casa Editora.